Tiempo Vital de regreso en la cabina. Hoy nos acompaña en esta parte del programa José Antonio Torres, otro amigo de la casa, él es abogado, analista político internacional, y hoy tenemos varios temas, así que José Antonio, de frente al ruedo, mucho gusto que estés aquí, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, creo que en agenda hay diversidad de temas, así que vamos a irlos abordando de manera breve, ¿no? Sí, José Antonio, de frente, vamos primero, territorio nacional, tenemos en este mes APEC y la inauguración del tiempo de Chancay. APEC, que es una reunión de 21 economías que tienen incidencia en el quehacer comercial y económico de la región del Pacífico Sur principalmente. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué posibilidades tú le encuentras a Perú respecto de esta circunstancia que vamos a vivir próximamente y justo aquí enfrente en los próximos días? Claro, el Foro Asia-Pacífico ya tiene una vida propia, no es la suma de estados, sino la suma de economías. Y es la tercera vez que nos toca. Y es la tercera vez que somos anfitriones. Fue con el presidente Alan García en su segundo gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ahora. Y creo que el Perú va a ser una gran oportunidad, como han sido las otras fechas pasadas. Con resultados positivos. Con resultados muy positivos en el campo de la inversión, en el campo de la cooperación internacional y sobre todo el acercamiento y empoderamiento de la economía peruana hacia el Asia-Pacífico, que es el gran futuro de la humanidad. Si el Atlántico tuvo preeminencia económica y en militar, tiempos pasados, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, es el Asia-Pacífico y el Pacífico como océano, el futuro de este siglo XXI precisamente. Claro, principalmente. Y el megapuerto va a marcar no solamente una oportunidad enorme logísticamente y portuariamente para el país, va a ser inaugurado el día 14 de noviembre. Estamos hablando de APEC, después hablamos de Chancay. ¿No? El tema de APEC es, para resumirlo, simplemente es la oportunidad que tiene Perú para mostrar lo que tiene para ofrecer al mundo a través de estas 21 economías que son las que mueven los mercados internacionales. Eso es importantísimo. Máxime si se tiene en cuenta el desarrollo de los últimos años de las economías asiáticas y medoasiáticas, como es el caso de China, por ejemplo. Entonces, eso va a tener una repercusión directa en el quehacer y en el flujo comercial de Perú con el otro lado del Pacífico, si usted quiere llamarlo así. Si uno revisa la balanza comercial, el valor de las exportaciones peruanas es mucho más favorable a Perú, ha crecido enormemente en los últimos 20 años la exportación. Hemos diversificado nuestra oferta exportadora. El sector agroexportador es dinámico. Así es. Se ha beneficiado de un marco legal adecuado, ha multiplicado el valor de sus exportaciones. Perú tiene una diversidad de productos de exportación a los mercados de República China y mercados asiáticos. Y valga verdad es la presencia de jefes de Estado, de dignatarios y de personalidades en el campo empresarial, porque también APEC es un foro no solo político, sino empresarial. Exactamente. Y el campo del sector privado, de las economías del Asia-Pacífico, creo que se presenta un abanico de oportunidades en sectores estratégicos como son la minería, infraestructura y la inversión en otros aspectos de la economía Esto nacional. Obliga a Perú, y lo digo obliga, a desarrollar y de manera célere la industria propiamente dicha minera, agropecuaria, es decir, agregarle un valor adicional a nuestra producción, es decir, ya no solamente constituirnos como proveedor de materia prima, sino además empezar a manufacturar nuestros productos, porque esa es la oportunidad de hacerlo. Definitivamente, en la medida que el Perú varía o amplía su oferta exportadora, industrializa ciertos aspectos de materias primas y además incentivamos el turismo, la inversión en minería, en energía, sobre todo en concesiones para grandes obras, megaobras que el Perú necesita para poder impulsar su desarrollo, no solamente a nivel de la costa, sino a nivel del país en su conjunto. Exactamente. No hay todavía bolsones de pobreza y pobreza extrema en la serranía peruana, y la selva aún no está debidamente conectada con el resto del país. Pero volvamos a la realidad. Creo que el ejemplo del Asia-Pacífico, del sudeste asiático en los años 90 fue determinante para darle un nuevo rumbo a la economía mundial. Y seamos sinceros, la economía norteamericana sigue teniendo el peso preeminente en la economía mundial, pero Europa está declinando, ¿no?, en el concierto de naciones y de economías, porque hay un envejecimiento de su población. Y ha salido la contraparte del BRIC, además, y que eso además nivela ha un poco el BRICS como una contraparte del grupo de los 7. Así es. Para debatir en el plano político y también en el plano ideológico. Ahora, podemos tratar el BRICS en otro momento, ¿no? Sí, por supuesto. Solamente para terminar con el tema del BRIC,
Venezuela fue a buscar una posibilidad de ser integrante y Brasil le puso el parche y le dijo, no, hermano, tú todavía no. Así que Venezuela ha quedado todavía en offside. Claro, no, ellos tienen claro, los miembros del BRICS, que son Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, son los fundadores y son los únicos miembros plenos. Los otros son asociados o son invitados o son observadores o están en proceso de calificación. Así es. Nicolás Maduro hizo un periplo largo, llevó una delegación de 100 hombres de su entorno, hizo un gasto millonario y ha regresado con las manos vacías. Y ha sido desairado, y las imágenes de la cadena internacional es clarísima, ¿no? No, pues el pronunciamiento de Brasil fue lapidario. La Cancillería de Brasil, el gobierno de Brasil, a pesar que Lula no asistió al foro... Pero fijó una posición respecto de la participación de Venezuela. Una posición clara, y Venezuela no califica, yo creo, no solamente en el plano económico, ¿no? Plano sino político. Político, porque ha desairado a la comunidad internacional y sobre todo a Venezuela, a Brasil, porque no ha mostrado hasta ahora una sola acta que confirme la victoria alcanzada supuestamente por Maduro el 28 de julio. José Antonio, vámonos de frente, seguimos en Perú. Ahora sí, puerto de Chancay. Gran oportunidad para Perú, pero hay preocupaciones por todo o sea, si bien el puerto es una posibilidad enorme para Perú y los miembros de la región, pero la logística alrededor de Chancay, accesos, expropiaciones, la logística propia de las vías, el tema vial, eso es un problema, todavía una tarea pendiente que tenemos que resolver porque no se ha desarrollado de la misma forma teniendo en cuenta la envergadura del proyecto. Claro, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio durante el segundo gobierno de Alan García entre el Perú y China, se abrieron oportunidades. El puerto ya es ya una realidad, creo que está en su etapa todavía embrionaria y como bien dices, todo el entorno logístico, infraestructura, es una tarea pendiente. Así ¿no? es. Y esa tarea pendiente va a exigir que haya inversión privada y pública para poder cumplir en los plazos razonables, para darle viabilidad y sobre todo competitividad a un puerto de primera importancia en el plano económico y en la proyección para las próximas décadas, pero sobre todo va a haber un replanteamiento geopolítico en la escena del Pacífico Sur. Sí, totalmente. Ahora, se está inaugurando la primera fase del puerto. Sí, es la primera etapa. Que entra recién en actividad en el primer trimestre del próximo año. Es decir, todavía tenemos tiempo para ir acomodando las cosas, pero ojo, esto no deja de preocupar porque no hay un plan estratégico que se conozca, que permita pensar de que el puerto va a contar con las facilidades alrededor de él, como cualquier puerto natural y del mundo. Eso sí, le va a cambiar la vida a la gente de Lima Norte. Sí, definitivamente creo que una tarea urgente es que se piense unir toda la cosa a través de vías férreas, ¿no? Por ejemplo, totalmente de acuerdo. No se puede confiar que con carreteras y caminos se van a poder trasladar. Imposible. Toda la carga pesada que llega materialmente imposible. Que va hacia el exterior. Es materialmente imposible y además es muy contaminante, es muy costoso, oneroso. Entonces hay que buscar el camino de una red ferroviaria que una Tumbes con Tacna como un primer paso. Ahora, ese es un objetivo inmediato, creo que sí, porque no puede esperarse ni siquiera 5 años. Ahora, creo que el sector privado tiene claras las cosas, sin embargo, me parece que Cancillería debería tener un lenguaje más claro respecto a este tema, porque ya hay celos de empresarios chilenos y posiciones no tan amigables de parte de Chile. Han anunciado la creación de un puerto ellos también, claro, pero Perú le ha respondido con la posibilidad de otro puerto en Arequipa, así que ahí estamos controlando la cosa de alguna manera. Yo creo que por un tema de seguridad nacional, de mirada a futuro, Perú debe apostar por invertir en infraestructura y mejorar su competitividad y sobre todo diversificar su oferta exportadora y Perú sea un gran punto de encuentro para exportaciones no solamente peruanas, sino de Ecuador, de Colombia, el hub portuario de regional. El hub portuario de Sudamérica, de gran envergadura y de gran proyección para el siglo XXI, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yéndonos un poquito más allá, viendo la perspectiva del mundo respecto de lo que está sucediendo. Hemos hablado de lo que está sucediendo en la parte de la región sur del continente americano. Vámonos un poquito a Europa, el viejo continente, y Asia. La guerra Rusia y Ucrania que no termina de definirse y ahora tenemos esa escalada bélica entre Israel y todos los enemigos alrededor. Esto va a tener, si es que no lo trae ahorita, en el mediano plazo una incidencia
respecto de lo que significaría el costo del gas, el costo del petróleo, el costo del oro. ¿Cómo ves esto, José Antonio? Bueno, definitivamente, aparentemente los mercados internacionales no están al alza, a pesar de esta situación que se está dando. No están al alza todavía. Claro, no están al alza todavía, porque hay una situación de una invasión de Rusia a Ucrania, una reacción de la OTAN en apoyo a Ucrania, el gobierno norteamericano dando ayuda financiera al gobierno de Ucrania. Hay un empate técnico, si cabe la palabra, en el plano militar, pero hay un escenario cambiante y creo que puede ser interesante cuando se conozca quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, porque Donald Trump está hablando de la paz a nivel global, mientras que la señora Harris parece que va a mantener una posición pro guerra o de apoyo pleno a Israel y sobre todo a Ucrania en particular. Y hay que tener en cuenta las reservas de gas que tiene Ahora, los precios van a subir si esto no se resuelve en el mediano plazo. El oro, el cobre y definitivamente el gas y sobre todo el petróleo, ¿no? Así es. Que son precios que dependen mucho de esa zona del mundo, ¿no? Que ya hemos tenido crisis del petróleo dramáticas en 1973, Así es. muy graves en 1979, que en América Latina tuvieron un impacto, un correlato con la llamada crisis de la deuda externa de los años 80. Así es. Que generó empobrecimiento en América Latina, caída del Producto Bruto Interno, y además hemos tenido graves problemas para poder pagar el servicio de la deuda externa en los Pero años José Antonio, 80. cada vez que hemos vivido la triste experiencia de un conflicto bélico en Medio Oriente, siempre lo primero que se afecta y tiene una incidencia directa es el precio del petróleo, es decir, y el alza del petróleo afecta directamente a la economía de cada país. No está afectando tanto porque ahora, de alguna forma la producción petrolera todavía cubre un poco. Está cubierta, hay Así es. reservas, porque hay países que han comprado anticipadamente barriles de petróleo por sumas impresionantes, y además Estados Unidos, aprendiendo la lección de los años 70 y 80, ha invertido mucho en exploración de hidrocarburos, ¿no? Tal es así incluso que Venezuela, que antes exportaba al mundo 3 millones de barriles diarios de petróleo, ahora exporta solo la cuarta parte, y no hay esa dependencia ya de Estados Unidos con respecto a Venezuela, y tampoco existe esa total dependencia de Estados Unidos hacia los mercados del Medio Oriente, ¿no? O del Asia. Y acaba de encontrar Estados Unidos un depósito enorme de litio, entre otras cosas, es decir, tenemos que ver el mundo de aquí al futuro con una mirada un poco distinta, en el sentido de que la matriz energética probablemente sufra variaciones. Siempre ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo y va a sufrir necesariamente variaciones en el mediano o largo plazo, y por eso es necesario que el país tome conciencia, la clase política, el sector empresarial, la ciudadanía, que no podemos postergar ni diferir la inversión minera, la exploración minera, que es necesaria, y no para poner en valor todo el oro, todo el cobre y los demás metales y minerales que están en nuestras tierras. Así es, ¿no? gas, cobre, litio, oro en estos momentos más vulnerables económicamente, como son Arequipa, Moquegua, Tacna o Madre de Dios o Apurímac, o incluso Cajamarca, donde existe pues un discurso antiminero financiado por organismos no gubernamentales que tienen interés especial que el Perú no ponga en valor todo su potencial minero metalúrgico. No solamente minero, acaban de declarar en estado de emergencia hídrica Piura, cuando la solución está ahí a la mano. ¿Por qué no se instalan plantas de desalinización de agua, por lo menos para cubrir las necesidades primarias de estas regiones? Es increíble. Claro, hay un déficit de inversión en infraestructura, ¿no? Y ciertamente, siendo el Perú un país donde llueve mucho en cierta parte del año, no hay reservas de agua porque no se trabaja para hacer grandes reservorios de agua, ¿no? José Antonio, antes de que se nos vaya el tiempo, tu opinión respecto de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? En las últimas 3 semanas, las encuestadoras y principales empresas de opinión pública de Estados Unidos daban fe de que había una progresión ascendente de Donald Trump respecto de la señora Harris, y a estas alturas todo indicaría de que ya había sobrepasado incluso el margen de error que se considera, que es de 2% aproximadamente para arriba y para abajo, y que estaría liderando la preferencia de los electores en Estados Unidos. ¿Tú lo ves tanto así o crees que todavía hay espacio? No puedo asegurar, pero tengo la percepción, he escrito una columna de opinión al respecto en el portal El Montonero estos días, que la elección, la gran posibilidad para ganar la tiene Donald Trump,
porque sus adhesiones van en alza. La señora Harris hace varias semanas que se ha estancado y tiende a declinar. Ha demostrado además muchas carencias políticas, es muy mala comunicadora, tiene el baldón de ser actualmente la vicepresidencia de un gobierno con pocas luces como el de Biden, y Biden pareciera que tampoco tiene interés en apoyar la candidatura de Harris porque ha cometido desatinos verbales impropios de un jefe de Estado, ¿no? José Antonio, antes de que nos gane el tiempo, Donald Trump respecto de los conflictos Rusia, Ucrania, Israel y vecinos. ¿Cómo ves este escenario con Donald Trump de presidente? Bueno, Trump ha demostrado en su gobierno anterior que es muy pragmático. Logró un acercamiento, una buena relacionamiento con Rusia, incluso se reunió con el líder norcoreano, ¿no? Cosa aparentemente imposible. Y creo que la presencia... Incluso cruzó la línea divisoria, ¿no? Se atrevió a dar el paso hacia adentro. Es un líder que más allá de sus defectos, debilidades, deficiencias o comportamiento en determinados momentos, ha demostrado que es un pacifista y cree que la paz puede lograrse en función del trato directo a los problemas, no a través de terceros, y yo confío que una victoria de Donald Trump pueda poner pero aliviar la situación violenta que hay entre Israel... Descomprimir un poco la tensión de la región. Porque creo que los halcones que alimentan la guerra en los Estados Unidos, que los hay, tienen simpatía por Harris y no precisamente por Donald Trump. José Antonio, quiero agradecerte el día de hoy tu presencia. Estoy seguro que te voy a volver a convocar si tú lo estimas conveniente en las próximas semanas. Encantado. Porque hay varios temas que comentar y tu opinión siempre es importante. Muchas gracias por estar aquí. Miguel Ángel, muchas gracias y habrá más de una oportunidad para seguir conversando. Por supuesto, amigos de Tiempo Vital, con ustedes será hasta el próximo sábado con el favor de Dios y si ustedes quieren. Buen fin de semana. Chao.